Trabajo presentado en Liver Transplantation, en realidad es un caso de un paciente que 9 meses antes del trasplante tenía un esófago de Barrett sin displasia, 6 meses post trasplante desarrolla displasia y 9 meses post trasplante tiene ya displasia de alto grado y el paciente tuvo que ser sometido a una esofagectomía. Por eso se trata de ser un poco agresivo en los pacientes que tienen Barrett y varices esofágicas. No hay nada concreto, pero lo que está aconsejado es que el paciente se someta a sesiones de ligadura endoscópica, tratar de hacer NBI en el momento de la endoscopía y hacer una biopsia de la varice una vez que está ligada, de la punta de la varice ligada. De esa manera, el objetivo es hacer desaparecer el Barrett o bien que quede sin displasia y seguir con vigilancia endoscópica, pero si el paciente tiene un patrón nodular o tiene displasia de alto grado, en este caso se sugiere seguir hacia resección endoscópica o ablación y en estos casos se sugiere previamente colocar un TIPS para disminuir la presión portal. Este es uno de los ejemplos publicados. Ligadura endoscópica en displasia de alto grado, un varón de 58 años con cirrosis por NASH. Fíjense acá el patrón nodular y cómo después de varias sesiones de ligadura a los 8 meses la respuesta es bastante buena. Y este es otro caso con displasia de alto grado tratado con ligadura endoscópica que tuvo un resultado favorable. ¿Qué podemos decir de los pólipos colónicos? Esto es algo muy especulativo, pero se habla de que los pacientes cirróticos tendrían un mayor riesgo de adenomas y adenomas avanzados. Se habla de un mayor riesgo de cáncer colorectal post-trasplante, como vamos a ver. Una progresión neoplásica más rápida post-trasplante, como sucede en otras neoplasias. Lógicamente que si antes de trasplantar a un paciente le encontramos un cáncer de colon, vamos a optimizar la utilización de los órganos. Y esto, bueno, es un poco más especulativo. En concreto, los pacientes que son sometidos a colonoscopía como candidatos a trasplante hepático, un 45% tiene pólipos. O sea, prácticamente la mitad de los pacientes tienen pólipos. Habitualmente son adenomas, y lo que es interesante es lo que está acá, que es que, como sabemos en la población general, aumentan la prevalencia con la edad, y como ven aquí, el subgrupo de pacientes con pólipos avanzados es exclusivamente por encima de los 40 años. Que esto habla un poquito del momento en el cual se debería empezar a hacer la colonoscopía de screening en pacientes con cirrosis. Otros hallazgos, en la colonoscopía un 20% tiene diverticulosis. Esto no es un dato menor. En este momento tenemos internada una paciente grave en terapia que fue trasplantada en el 2011, hizo una diverticulitis y está por eso en terapia intensiva. O sea, es importante el hallazgo previo de divertículos para tener una conducta de prevención posterior. Angiodisplasia en un 3% y varices rectales, por ejemplo, también en un 20%. Ahora bien, los cirróticos ¿tienen más riesgo de pólipos que la población general? Es controvertido, pero en base a este estudio que es bastante reciente parece que sí. Se compararon, fíjense qué interesante, 2 grupos de más de 500 pacientes, cirróticos y controles, sometidos a colonoscopía, y vemos que los pacientes cirróticos tienen más pólipos que la población general, casi 1,5 veces, tanto en adenomas como en adenomas avanzados. Si analizamos por etiología, aparentemente los pacientes alcoholistas y los pacientes con cirrosis viral tendrían un poquito más de riesgo tanto de adenomas como de adenomas avanzados. Esto se liga un poquito con lo que venía hablando Mario recién, que me parece muy interesante y está un poco ligado también al síndrome metabólico. ¿Qué pasa con los pacientes con hígado graso? Aparentemente tienen un riesgo adicional para el desarrollo de pólipos. 68 pacientes con hígado graso versus 500 sin hígado graso, candidatos a trasplante. Fíjense que la presencia de hígado graso le confiere un riesgo mayor a 2 veces para tener pólipos en el colon. Los pacientes con NASH tienen mayor riesgo de cualquier pólipo o de adenoma
Y otra cosa interesante es que habitualmente cuando se los encuentra están en el transverso o en el colon derecho. ¿Qué podemos decir del riesgo de cáncer colorectal en pacientes con hepatopatía sin colangitis esclerosante? El riesgo está aumentado, prácticamente un 2 veces por encima de lo habitual. ¿Qué podemos decir del riesgo de cáncer colorectal en pacientes con hepatopatía que tienen colangitis esclerosante primaria? Más todavía. Como vemos aquí, el riesgo de displasia y cáncer es más alto. Este es otro trabajo que demuestra que puede llegar a más del 6 veces por el riesgo en este tipo de pacientes. Es interesante tener en cuenta, y ya con esto me voy arrimando al final, que la colonoscopía en pacientes con cirrosis plantea algunas dificultades que todos debemos estar acostumbrados a enfrentar. En primer lugar, el riesgo aumentado de mala preparación, como vamos a ver. Riesgo aumentado de sangrado post-polipectomía. A veces es difícil detectar lesiones planas porque los pacientes tienen colopatía hipertensiva, que eso hace difícil de ver las lesiones. Se habla de un riesgo de PV por la bacteriemia. Aquí vemos lo que les decía de el riesgo aumentado de mala preparación. La presencia de cirrosis se asocia a 4 o 5 veces más riesgo de tener mala preparación. Y eso se ve habitualmente. ¿Qué sucede con el riesgo de sangrado post-polipectomía? Voy a mostrar algunos trabajos que son bastante interesantes. Este es un trabajo que evalúa pacientes cirróticos con early cirrosis, que en realidad cuando uno ve no parecen ser cirróticos, 96% de Child A y B, sin ascitis ni encefalopatía. En este caso se vio nada más que un 3% de sangrado post-polipectomía. 2 pacientes. Fueron sangrados leves, resueltos con hemoclips, los 2 sangrados en pólipos pediculados y no hubo ningún sangrado diferido. Hubo 8 casos que se les hizo polipectomía con menos de 80.000 plaquetas y más de 3 segundos de TP y no sangraron. Y lo interesante es que el riesgo de sangrado se vio asociado al tamaño del pólipo. Lógicamente sangraron los pólipos resecados más grandes. Este es otro trabajo que lo que tiene de bueno es que compara con un grupo control, que no había hecho el anterior. Analizó un grupo importante de pacientes fundamentalmente con buena reserva de parénquima hepática versus un grupo control y evaluó el sangrado inmediato y posterior. Y como ven aquí, la tasa de sangrado, si bien fue un poco mayor en cirróticos, no fue significativamente superior al sangrado post-polipectomía de la población general. Y de los factores asociados con mayor riesgo de sangrado, de nuevo, el tamaño del pólipo y los pólipos pediculados tienen más riesgo de sangrado. Y por último, este es otro trabajo que habla del sangrado post-polipectomía, una corte importante de pacientes sometidos a polipectomía, 98% con buena reserva hepática. En este caso había pacientes con ascitis y con varices esofágicas. Igualmente, el riesgo de sangrado inmediato fue bajísimo, 7,5%, y el sangrado diferido 0,3%. Prácticamente ningún paciente tuvo complicaciones ni requirió hospitalización. Y en este caso sí hubo asociación entre el sangrado y las cifras de plaquetas y el ring, que lógicamente estuvieron más deteriorados en los pacientes con cirrosis. Esto, para los que más les gusta la endoscopía, los pólipos que sangraron fueron los que se sacaron más que nada con pinza fría, comparados con los de el ANSA caliente, que tuvieron menos riesgo de sangrado. ¿Qué podemos decir de la bacteriemia post-colonoscopía? Este es un trabajo de Liach, que es otro invitado que vamos a tener en el Congreso Argentino de Barcelona, venido de Barcelona ahora en pocos días. Hizo ya hace varios años un trabajo prospectivo, 58 colonoscopías en pacientes cirróticos con hepatopatía avanzada. Les hizo un hemocultivo antes y otros 5 minutos después de la colonoscopía y lo siguió por 72 horas. Acá está el número de estudios que se hicieron y como podemos ver la bacteriemia es baja, un 10%, y los gérmenes son fundamentalmente gérmenes que provienen de la piel más que del intestino. Por eso
¿Qué podemos decir de recomendación en profilaxis con antibióticos en estos casos? No existe una recomendación, la decisión queda a criterio del médico operador. Puede ser recomendable en pacientes con alto riesgo de infección, como pacientes con enfermedad avanzada, ascitis, que están en lista de trasplante, que ya tuvieron algún antecedente de infección o que estén inmunodeprimidos. El riesgo de cáncer colorectal post-trasplante, se habla que hay varios estudios que sugieren un aumento del riesgo en comparación con la población general. Suele verse en etapas más tempranas, un 27% antes de los 50 años, y la sobrevida a 5 años puede ser un poco menor que la población general. Perdón. Por lo tanto, ¿qué recomendaciones podemos hacer del screening de cáncer de colon en pacientes con hepatopatía? No hay ninguna guía establecida, claramente. En pacientes con cirrosis, lo recomendado es una colonoscopía de screening por encima de los 40 o 50 años, como en la población general. Si el paciente tiene colangitis esclerosante, una colonoscopía anual. Y post-trasplante, no hay nada establecido. Hay quienes plantean que debería ser una colonoscopía cada 3 años, otros cada 10 y otros cada 5 años. No hay nada establecido claramente. Y el paciente con colangitis esclerosante, colonoscopía anual, en eso no hay duda. Y para ir terminando, algunas cositas del futuro que se pueden llegar a venir. Por ejemplo, una biopsia hepática guiada con la ecoendoscopía. En resumen, es el advenimiento de la ecoendoscopía a las enfermedades del hígado. La biopsia guiada por ecoendoscopía tiene la ventaja de que puedes sacar muestras de ambos lóbulos. Uno, contando con el Doppler, puede esquivar estructuras vasculares con facilidad. No